¿Y usted qué opina del panteón cananeo? Bueno, algo de eso sé. Pretende pronunciarse sobre un panteón que desconoce. Va a opinar, va a ejercer de opinólogo. Y él, como historiador, no debe hacer eso. Un historiador serio, pues dirá, me voy a estudiar las fuentes y cuando conozca las fuentes y tenga claro qué es lo que hay en las fuentes, entonces voy a dar mi opinión. Pero opinar por opinar, pues no es profesional. Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Se sincretizó con otras religiones como la cananea, por ejemplo, que dicen que Yahvé vino del dios El. O también está... Es que claro, no hay problema tampoco. Tampoco hay problema porque la relación de Dios con su pueblo no prescinde de lo que los padres de la iglesia han dicho, se llama la semina verbi, las semillas de verdad que hay en todo pueblo. Entonces, claro, si en el fondo Dios es uno solo y la verdad es una sola, bueno, Dios pudo haber llevado a su pueblo a tomar los elementos de verdad que hay en los mitos, los elementos de verdad que hay en otras religiones, los elementos de verdad que hay en la filosofía, los elementos de verdad que hay en algunos poemas, en algunos textos literarios. Es decir, el Espíritu Santo no es que ha dictado el Antiguo Testamento así directamente, ha movido a su pueblo para que vaya recogiendo los elementos de verdad que había en otras culturas, en otras religiones y en otros textos. Claro, es que no, de la forma que se ha expresado, yo no entiendo si quiere decir que Yahvé resulta del dios El cuando se hace esa fusión, el Yahvé post-bíblico, post-exílico o algo así, o quiere decir que Yahvé surgió en Canaán, que era él y luego lo cambiaron no, bueno, si podemos especificar de dónde surgió Yahvé, la hipótesis más consensuada es que vino de la zona de Edom, un dios tribal que lo llevaron a las tierras de lo que luego sería Judá, y Judá fue un estado vasallo de Israel y hay un intercambio cultural y luego con el tiempo pues se fue, después de lo que le pasó al reino del norte con los asirios, se fueron fusionando estas ideas hasta que gana la religión yavista, que es la que tuvo la batuta, la que escribió los textos. Los responsables de los textos son yavistas. La reforma de Josías es una reforma yavista. Bueno, pero entrar en esos detalles, no sé si eras en el momento. Yo lo que no entiendo es una persona que es historiador, que apele al Espíritu Santo para explicar la historia. Eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Sí, lo que pasa que el argumento que se le ha vendido a los creyentes actuales, claro, desde hace ya mucho tiempo, muchos siglos, es que la religión judía siempre fue monoteísta. La Biblia intenta decir eso, que la religión judía, obviamente desde Adán, ¿no?, hasta las tribus y demás, siempre fueron monoteístas. De hecho, Abraham no descubrió a Dios en Mesopotamia y el Dios único y todo eso, y ahí sucesivamente. Y que todos aquellos eventos que la Biblia marca como otros reyes que adoraban dioses ajenos o dioses cananeos, supuestamente eran apóstatas, eran excepciones, gente pecadora que se apartaba del camino de Dios, de Yahvé o Jehová, y entonces eran casos así peculiares, ¿no? Pero había siempre un remanente, una línea real que siempre mantuvo el monoteísmo. Esto históricamente no es verdad. Esto es la teología que se maneja comúnmente en el judaísmo y cristianismo, pero esto históricamente no es verdad. Y pues ya históricamente, arqueológicamente, hay muchas formas en las cuales ya se ha comprobado esto demás. Sin embargo, para esa gente la Biblia es la que tiene mayor peso. Y con todo eso, la misma Biblia tiene infinidad de rastros de que la religión israelita antes del exilio no fue monoteísta, inclusive después del exilio, pero en específico, antes de ir al exilio,
la religión israelita es claro que mantuvo su adoración a muchos dioses, sobre todo cananeos, y que el primer dios que ellos tuvieron no fue el dios Yahvé o Jehová, sino fue el dios El, que era el dios supremo del panteón cananeo. Una de las cosas que ellos, a veces los apologistas quieren tapar el sol con un dedo, es decir que este dios El no existió, o que este dios él solamente fue adorado en ese círculo cananeo, pero Israel nunca tuvo contacto con él, o cosas como esas. Una de las defensas que tienen es decir que en el hebreo moderno y en las lenguas semitas, la palabra él simplemente significa divinidad, o significa juez, o algo semejante. Por lo tanto, cuando en la Biblia aparece él, se refiere simplemente a divinidad, y pues obviamente en genérico, y se refiere a Yahvé o a Jehová. Sin embargo, esto pues obviamente es deshonestidad académica de su parte. El dios El obviamente fue un dios cananeo real, el dios supremo de todo ese panteón, y que sin duda los israelitas que nacen en la tierra de Canaán históricamente tuvieron su adoración primaria a este dios cananeo. ¿Sí, Edu? No te quiero quitar la palabra, solo le doy para cuando me toque el turno. Tú, si no has acabado, tú sigue. No te quiero. Sí, nada, es ya breve. Y entonces Israel inclusive tiene su nombre este Dios, que es Israel, que es pues se puede entender como los justos del Dios El o adoradores del Dios El. Repito que supuestamente para la religión moderna, él simplemente significa divinidad, pero eso no tiene sentido. Entre muchas otras cosas que comprueban que Jehová o Yahvé no fue el Dios original de los israelitas, es que ningún territorio de todos los que tiene la Biblia marcados y existentes en la actualidad, ni uno solo de ellos contiene el nombre yavista. Es decir, tenemos territorios como Betel, Penuel, etcétera, etcétera, pero inclusive con dioses cananeos como Anatot, de la diosa Anat, Baal Perizim, del dios Baal, y así sucesivamente, pero ni uno solo de todos los territorios israelitas, bíblicos y no bíblicos, tienen la connotación yavista o la connotación del nombre de Yahvé. A diferencia de nombres que se aparecen, sin embargo, los nombres yavistas, es decir, nombres con la partícula divina Yahvé o Yah, aparecen solamente a partir de la monarquía, del comienzo de la monarquía, y no son tan prominentes, no son tan abundantes. Sin embargo, los nombres con la terminación El y territorios con la terminación El aparecen continuamente en todo este territorio. Repito, tenemos de esto mucha información en la Biblia que no se estudia dentro de la religión conscientemente, donde los israelitas adoraban a dioses cananeos, donde los hijos de los reyes inclusive contienen la partícula de dioses cananeos, como hijos de David, hijos del rey Saúl, etcétera. Entonces tenemos infinidad de evidencia bíblica, y ni se diga ya la histórica, la arqueológica, de que Israel, sin duda, y esto ya bastantes judíos religiosos honestos consigo mismos y cristianos ya lo han aceptado sin ningún problema. La religión israelita era una religión politeísta a más no poder como cualquier otra religión del antiguo cercano oriente. ¿Sí? Y de hecho hay nombres teofóricos que contienen la parte de un nombre de un dios cananeo. Abiyam, mi padre es Yam, que luego el cronista se lo cambia a Abiyam, mi padre es Yahvé. Se me va la imagen de la cámara, está dando un poco por culo, pero bueno. No. Lo que quería añadir también, eso quiere decir que no tuvieron contacto con Ugarit. A ver, tenemos el mito de Leviatán. El mito de Leviatán está en Ugarit, con las mismas palabras, exactamente con las mismas palabras se describe a esa serpiente de 7 cabezas. En la Biblia no se dice que tiene 7 cabezas, se habla de las cabezas en plural de Leviatán, pero la serpiente tortuosa, la serpiente enroscada, así se describe la serpiente Lotán en Ugarit. ¿Cómo que no tuvieron contacto con la gente de Ugarit? Es que no tuvieron contacto con la gente de Ugarit, es que ellos eran cananeos. Ese es el problema. Los israelitas eran principalmente cananeos. Por lo tanto, esa mitología era suya. Por eso yo siempre hablo de herencia cultural.
Yo no digo que copiaron los cananeos, es su herencia cultural. Pues eso, que no se tiene en cuenta la arqueología, no se tiene en cuenta los nuevos descubrimientos. Antiguamente, por ejemplo, en la arqueología se decía, si encontramos un asentamiento donde hay ausencia de huesos de cerdo, entonces eso es un asentamiento israelita. Y si hay un asentamiento con restos de huesos de cerdo, es un asentamiento cananeo. No, hoy en día no se puede hacer esa distinción. En mitad de Judá, en la época de Josías, se han encontrado viviendas con restos de cerdo. No podemos hacer esa distinción ya en la antigüedad, que es cananeo y que es israelita, porque no hay diferencia. Es una continuidad cultural. La poética hebrea es muy calcada a lo que conocemos en la poética cananea de Ugarit. ¿Por qué? Porque es una herencia cultural, una continuidad cultural, y todos estos avances científicos no los tienen en cuenta. Lo que comenta Jonathan Ramos es que Dios no inspiró palabra por palabra el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es que ha dictado el Antiguo Testamento así directamente. La relación de Dios con su pueblo no prescinde de las semillas de verdad que hay en todo pueblo. Dios pudo llevar a su pueblo tomando los elementos de verdad en otros mitos y en otras culturas y de esta manera construir lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Lo dirá solo del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento? O sea, porque yo no veo razón legítima para decir una cosa de uno sin decirlo también del otro. Aquí en este video no lo dice como tal, la Biblia completa no está inspirada así como un dictado divino. Él está diciendo el Antiguo Testamento, pero yo le voy a hacer esta extensión también al Nuevo Testamento. Esto ya sería problemático para las ideas que tienen muchos cristianos sobre la infalibilidad de la Biblia. Y yo haría una pregunta. ¿Cómo se distinguen esos elementos de verdad? Porque si la Biblia ya no está totalmente inspirada como si fuera un dictado divino, sino que realmente se tomaron los elementos de verdad de otras mitologías y a su vez tendríamos que buscar los elementos de verdad de la Biblia, porque me parece que eso es lo que se seguiría, lo que se implica en esta idea también. Pero a mí me parece que esto ya sería problemático incluso para ver la Biblia como una suerte de fuente de autoridad. Elementos de verdad, pero también elementos falsos. Recoge, ¿no? Porque claramente el texto está diciendo cosas que hemos dicho que son demostrablemente falsas. O sea que ahí está el problema de confusión, porque hay elementos que son afirmaciones objetivamente falsas. Ahora le doy paso a Dragonal, que tenía la mano levantada. Yo lo que quiero decir que el discurso que está dando simplemente se debe a que tiene que ajustar el discurso, los apologetas ajustan el discurso a medida que la ciencia va avanzando. Si hace 50 años o 60, cuando la arqueología todavía estaba en pañales y fue a excavar a Israel y encontró las murallas de Jericó, pues mira, la Biblia tiene razón. Todo es literal. Pero a medida que la ciencia va avanzando y se va demostrando que hay muchísimos relatos que no se corresponden con la historia o te demuestran que los israelitas como mínimo de alguna forma habían sido influenciados por estos mitos, que hoy sabemos que no fueron influenciados, que es en lo que respecta a las similitudes con los mitos cananeos, es porque ellos eran cananeos. A medida que la ciencia va avanzando, van cambiando el discurso. Ahora ya la Biblia no, ahora hay semillas de verdad, porque Dios sembró semillas en todas las culturas y los judíos lo fueron recogiendo. Eso es ajustar el discurso a los avances científicos. Aunque a mí me parece ridículo que digan, bueno, que la religión judía se copiaron de tal cosa, cuando hay muchas religiones en todo el mundo que se copian entre sí. Por ejemplo, podemos ver dioses egipcios muy parecidos a los dioses griegos, los sumerios parecidos a los dioses egipcios, y así va de la mano, pero atribuirle solo al judaísmo y decir que el judaísmo se copió de otras religiones, no sé si es resentimiento o odio que le tienen ya sea al cristianismo o las religiones abrámicas para afirmar eso cuando tampoco hay pruebas de que se hayan copiado de X cosa.
Claro, el cristianismo no es verdad porque otras religiones se hayan copiado, pero tampoco es falso por haber tomado los elementos de verdad que hay en otras religiones o en otros sistemas Claro, de creencias. eso sí es verdad. ¿Y usted qué opina del panteón cananeo? Bueno, Para un algo de momento, eso para un sé. momento. A lo mejor el problema es que se siente atacado y entonces él cree que hay un resentimiento, ¿no? Es que cuando se hace una crítica, que crítica no es algo negativo, crítica es simplemente estudiar de forma crítica las cosas. Entonces, si se hace una crítica al texto bíblico y se trae una dependencia literaria, no sé, el Salmo no sé qué, es de origen egipcio, el cuento que contó Jesús de Lázaro y el rico es, ¿no? Eso tiene su origen más remoto egipcio. Sí, pero es que también te puedo decir que hay influencia de no sé qué panteón en otro panteón de otra cultura. Evidentemente, todo eso se estudia y todo se acepta. No sé, esto no se hace solo con la Biblia. Por eso digo, a lo mejor es que se topa con ateos que le digan, la Biblia es una copia de mitos antiguos y ahí se quedan. No, a ver, la gente que realmente estudiamos la Biblia con seriedad, sabemos que el intercambio cultural se ha dado entre todas las culturas. Incluso la cultura más fuerte ha asumido ideas de culturas menos potentes. En Egipto tienes templos de dioses cananeos. ¿Por qué? Porque convivieron con los cananeos. Eh, Semitas trabajando para las minas de turquesa para los egipcios. Entonces, hay intercambio cultural. No solo ocurrió con Israel. Entonces, yo no tengo ningún problema con admitir que otras culturas tuvieron ese intercambio cultural. Y yo no señalo solo a la Biblia, señalo todas las culturas. Esa es la riqueza de la humanidad, el intercambio cultural. Sí, precisamente yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que siempre se recalcan en los canales, que la Biblia o el pueblo de Israel es igual a las demás naciones y que pues bueno, esa influencia que ellos tuvieron religiosa la tuvieron otras naciones. Es decir, porque uno de los argumentos más importantes de la misma Biblia es que ellos son únicos, que ellos son un pueblo elegido, distinto a todas las demás naciones, pero esto no es una realidad histórica. Israel fue igual que las demás naciones, igual que los cananeos, igual que sus vecinos amorreos, igual que los vecinos edomitas, egipcios, etcétera, que absorbieron influencia religiosa de otras naciones y que la adaptaron a su propia cultura. Es lo que hizo Israel. Pero eso es precisamente uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos, que esto se vivió en todo el mundo, que esto no es único de la Biblia, sino que en todo el mundo se vio esta mezcla, esta sintonía donde un pueblo invadía a otro, simplemente compartían literatura o la contracultura que era debatir a través de literatura o combatir a través de su literatura a otras naciones más importantes, a otros imperios más importantes, y precisamente es lo que siempre hemos recalcado, que esto no solamente es exclusivo de Israel, sino que de todas las demás naciones del mundo. Y pues bueno, dentro de otra cosa que él dice, que a fin de cuentas inconscientemente acepta que la Biblia sí tiene influencia extranjera, ¿no? Por eso dice, ¿acaso eso no se vio en otras culturas? Pues sí, precisamente, pero él acepta que la Biblia tiene, aunque tal vez lo niegue de repente, pero acepta inconscientemente que la Biblia sí tiene influencia de otras naciones. Y sin duda, pues de ahí ya las enlistamos porque fueron bastantes, pero pues esto es algo que se vivió en todo el mundo antiguo y mundo presente. De hecho, ahorita hay un tema que subieron en el canal de Indagando la Biblia sobre el mitraísmo y el cristianismo, donde se ven las semejanzas claras entre la religión de Mitra antigua y romana y la religión cristiana, que es impresionante la semejanza, pero el caso es que esto se vive todo el tiempo. El problema no es tanto que se diga que en todas las culturas ocurre este fenómeno. El problema es que ellos quieren pensar o quieren hacer ver que el caso de la Biblia es excepcional. O sea, que de algún modo hay algo que distingue estos textos de otros textos antiguos y que de algún modo sigue siendo algo vigente en la actualidad. O sea, es su regla de fe, su norma de fe y conducta,
es la palabra de Dios. Esta expresión, la palabra de Dios, va a ser relevante un poquito más adelante en algo que va a decir Jonathan Ramos, que me parece muy problemático. Pero la cosa es esa. El pueblo de Israel tiene que ser un pueblo excepcional. La Biblia tiene que ser algo especial, distinto que todo lo demás que se conoce de otros pueblos. Ese es el punto que seguramente le causa conflicto. No tanto el que nosotros podamos dejar claro en esta ocasión y en algunas otras ocasiones que esto es algo que le pasa a todas las culturas, a todos los productos culturales y demás. O sea, yo francamente no creo que ninguno de los aquí presentes tengamos problema en estar aclarando esto muchas otras veces cuando hablamos de la Biblia. O sea, realmente, como bien dijo Dragonart, pues lo bonito es que hay un intercambio cultural. El mismo Jonathan Ramos más adelante lo va a comentar también, que eso es algo que tiene mucho valor. Pero aquí la cuestión es que para ellos se trata de la palabra de Dios, de algo especial, algo que no es igual a lo que se da en otros lugares. Había un dios que se llamaba Yah. Él se llama. Y Baal. Él y Baal. Sí. Son los dioses de Canaán. Eso sí. Para un momento. Eso también le atribuyen como así. Aquí he demostrado que no conoce el panteón cananeo. A lo mejor ha mirado rápido en la Wikipedia, no lo sé. Bueno, ha dicho que en Canaán aparece el dios Yah, ¿no? Como que ahí ya se menciona al dios Yahvé. Mark Smith, en The Ugaritic Cycle, escribe lo siguiente. El trasfondo del nombre Yah, YW, no sé cómo se leería. Sería, no sé si Donato sabrá cómo se pronunciaría. Es una Y y W, la transliteración. Será Y. No sé cómo. Sí, bueno, ¿sería ya? Ya, es ya, sí. No ya. lo sé. Bueno, es igual, sea como sea. Esto se propuso cuando se encontró este nombre, en un principio se propuso, mira, aquí tenemos en Ugarit tenemos al dios Yahvé, o una forma primitiva del nombre Yahvé. Bueno, el trasfondo del nombre Yahvé en la línea 14 ha sido debatido. Eisfeld identificó este nombre con el dios Yehu, atestiguado en la historia fenicia de Filón de Biblos. En este pasaje se dice que esta figura es el dios de un sacerdote llamado Hierombalos, quien dedicó su obra al rey Beirut. Si la correlación fuera correcta, proporcionaría evidencia adicional para el culto a Yam en el primer milenio. Sin embargo, varios estudiosos han identificado, ya sea en Yah o Yehu, con el nombre de Yahvé. Albright y Barr aceptan la identificación de Yehu con Yahvé, a pesar de que no existe ninguna referencia extra bíblica a Yahvé antes de la estela de Mesha. De Moore considera con cautela y seriedad la posibilidad de que Yah sea identificado con Yahvé o que Yah sea una caricatura de Yahvé. No obstante, De Moore señala que dada la identificación explícita de Yah con Yam en la tablilla 1.1 línea cuarto, parece poco probable que Yah esté históricamente conectado con Yahvé. Asumiendo la exactitud histórica de, bueno, no sé qué teoría es esta, Yehu es más probable una deidad autóctona de Fenicia que de Israel. Y la identificación de Yehu con Yam y Yah, o Yam barra Yah, que es lo mismo, aunque de ninguna manera asegura que es preferible a una equiparación con Yahvé. Por lo tanto, esta primera hipótesis que cuando se encontró el nombre, esto hace tiempo que está descartado de que Ugarit aparezca ya. De hecho, Yahvé es del sur, no del norte. Y luego no conoce los dioses del panteón cananeo. Y digo esto porque pretende pronunciarse sobre un panteón que desconoce. Va a opinar, va a ejercer de opinólogo. Y él, como historiador, no debe hacer eso. Un historiador serio, pues dirá, me voy a estudiar las fuentes y cuando conozca las fuentes y tenga claro qué es lo que hay en las fuentes, entonces voy a dar mi opinión. Pero opinar por opinar, pues no es profesional. Sí, así es, efectivamente. Ya no tiene ningún registro que aparezca en el panteón cananeo.
ya esa añadidura que se da en Deuteronomio 32, si no falla la memoria, 32:8, donde se habla que Yahvé es el hijo del dios El o de Lión, es sin duda una adaptación teológica ya judía, pero no se ha encontrado nada referente a Yah o Yahvé en la literatura cananea, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos sin duda una falta de evidencia en eso. Y como, pues sí, bien dices, Edu, pues yo creo que sí desconocen claramente a profundidad del panteón cananeo, desconocen, yo creo que tal vez ni siquiera saben de las tablillas de Ugarit, o por lo menos uno de ellos no sabe ni que existen las tablillas, entre muchas cosas, y por lo tanto, pues yo creo que tienen una visión muy superficial de lo que era el panteón cananeo, y por eso, pues yo creo que les cuesta más entender su relación con la religión israelita. Yo puedo entender, yo separaría la religión oficial de Ugarit, el panteón cananeo de Ugarit, de lo que pueden haber tenido en mente los seminómadas o gente que se había asentado en las tierras de Canaán, que no vivían en la ciudad-estado de Canaán. Porque una cosa es el panteón oficial y otra cosa es lo que luego el pueblo llano y más el pueblo que no vivía dentro de la ciudad-estado se podía haber imaginado. Entonces, yo entiendo perfectamente que si llegaron esta gente desde el sur con este dios tribal Yahvé, llegaron a estas tierras y dijeron, mira, este es nuestro dios Yahvé. Perfecto, que venga. Aquí el dios principal que creó el creador y no sé qué es él. Pues nada, si traes a Yahvé, un hijo más. Evidentemente esto no es un hijo oficial en el panteón cananeo, pero bueno, no hay ningún problema con eso. El pueblo no tiene por qué seguir estrictamente las ideas o la religión oficial. Es que realmente, si pensamos en esos términos, estamos pensando que hubiese una ortodoxia, ¿no? Que todo el mundo tenía que seguir en aquellos tiempos. Pues no era así. Entonces, por eso es que tenemos en el Deuteronomio 32:8 sin ningún problema que se haya aceptado que Yahvé es hijo de Elión. No hay ningún problema con eso. Un dios más que ha traído esta gente, pues lo incluimos en el panteón. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya!